Bueno, chicos, siendo entonces las 6 de la tarde, vamos a dar inicio con la revisión del día de hoy. Hoy vamos a ver el estado del arte de dos temas muy importantes en monitoreo, que son la onda de pulso, el monitoreo invasivo de la presión arterial y la pulsioximetría. Para dar como unos conceptos generales, antes de entrar como tal en el estado del arte, pues es importante que recordemos que estos dos dispositivos hacen parte entonces de la monitorización hemodinámica. La onda de pulso de presión arterial, pues es un método invasivo a través de del catéter o línea arterial, y lo que nos va a dar es la representación gráfica de la onda de esa presión arterial gracias al transductor que cuenta el dispositivo, y de esta forma vamos a poder medir de forma continua y precisa la tensión arterial y además analizar la morfología de esa onda. Ya por el lado de la pulsioximetría, pues este ya es un método no invasivo que inicialmente ha sido desarrollado para ver los cambios tempranos de la saturación de oxígeno, pero también con el paso de los años ha ido cobrando importancia porque permite ver también esa onda de pulso y poder medir con unos dispositivos más modernos los volúmenes sanguíneos e incluso la perfusión periférica a través de la onda de pletismografía, como la vamos a ver ahorita. Entonces, lo separé en dos formas, la onda de pulso invasiva primero y el pulsioxímetro posteriormente. En cuanto a esta onda de pulso a través del catéter arterial, la podemos medir gracias al dispositivo que cuenta con tres grandes puntos, por así mencionarlo. Uno es el aparato de medición, que es como tal el catéter arterial, que va conectado a una columna continua de solución salina, y esto es lo que va a permitir llevar la onda de presión hacia el transductor. Este transductor es un diafragma flexible que lo que nos va a servir es que transforma esa señal mecánica de la onda de presión a una señal analógica, y es lo que nos va a permitir ver esa onda de la presión arterial en el monitor, que pues es el tercer elemento de este dispositivo. El monitor nos va a mostrar esa onda amplificada, nos va a eliminar algunos, digamos, reflexión y ruidos de esa onda, y nos va a permitir ver en tiempo real cómo se está comportando esa presión arterial del paciente que estamos monitorizando. Hay unas ventajas y unas desventajas del monitoreo invasivo como tal. Ventajas: que nos permite ese control continuo de la presión arterial, que nos permite además, cuando hay presiones muy bajas como pacientes con choque, nos va a permitir ver esas presiones también bajas, cosa que no podemos ver muchas veces con los dispositivos no convencionales, no invasivos. Y además, como mencioné anteriormente, permite analizar la forma de la onda, que nos da una información muy importante, no solamente en cuanto al número de la presión arterial. Desventajas: como cualquier desventaja de algún dispositivo invasivo, potencial focos de infecciones, puede llegar a producir trombos o émbolos, aunque las proporciones son muy bajas de esta complicación. Y hay que tener mucho cuidado, pues porque es una vía donde no se debe administrar fármacos, y si no está debidamente categorizada o marcada, puede llevar a isquemia por pues, la formación de cristales por medicamentos que se administren en esa vía. Aquí quería recordarles solamente cómo está la onda de pulso que vemos en los dispositivos. Básicamente es una onda de presión arterial que nos va a mostrar las fases cardíacas como tal. Básicamente se divide en 6 puntos. Un ascenso sistólico nos va a dar la presión arterial sistólica, que es ese punto máximo, y de ahí va a empezar a descender, nos va a mostrar el descenso sistólico. Hay una pequeña curva antes de finalizar, que es el punto dícroto, que nos habla del cierre de la válvula aórtica y nos va a dividir los dos ciclos, el ciclo pues, de la sístole y la diástole. Y finalmente el último descenso, pico mínimo, es esa presión arterial diastólica. ¿Qué parámetros, aparte del número de la tensión arterial, nos puede brindar este monitoreo? El tiempo de ciclo cardíaco, la contractilidad, las resistencias vasculares, los volúmenes sistólicos, el gasto cardíaco y respuesta a fluidos, dependiendo pues de la variación de presión de pulso o la variación de presión sistólica. Entonces, ¿cómo hemos llegado a estos conceptos actuales? ¿Qué ha pasado en el transcurso de los últimos años? Realmente, hablar de pulso como tal, o sea, hablar de onda de pulso, primero debemos hablar pues del pulso como tal. Esto es un análisis que ya viene de hace muchísimos años. Los primeros que empezaron a hablar sobre el pulso fueron los egipcios. Posteriormente, los griegos fueron los primeros que empezaron a dejar como tal constancia escrita. El término, por ejemplo, el término dicrótico de la onda, esa pequeña ondita que había antes del descenso completo, empezó a hablarse ya desde el primer,
o sea, el siglo I después de Cristo. Luego Galeno, pues en sus muchos textos que realizó, tuvo un libro que hablaba exclusivamente del pronóstico de los pacientes según pues, el pulso que él podía palpar y describió incluso 27 tipos de pulso. En China también, más o menos en los mismos años, 220 después de Cristo, también se describieron 24 tipos de pulsos que básicamente eran variantes fisiológicas de cómo encontraban los pulsos en los diferentes pacientes, personas que ellos evaluaban en esas épocas. Pero como tal, el primer registro que tenemos de la presión arterial o de onda, por así decirlo, fue en 1733 por Stephen Hales. Él era un reverendo y era pues un científico. Todos sabemos que en esas épocas hacían de todos los científicos. Él analizaba o quería estudiar las presiones arteriales de los animales, en este caso de una yegua, y lo que hizo fue conectar unos tubos de vidrio a la arteria carótida izquierda de esa yegua. Aquí pues está la representación gráfica de lo que más o menos él hizo. Y la idea era ver cómo esas presiones que generaban la sangre, pues hasta dónde llegaba y hasta dónde él podía medir como esa presión que salía de la sangre arterial. De esta forma, pues hablamos de que ese es el primer registro directo que se tuvo de una presión arterial. Ya en 1828 tenemos a Bernoulli y Pauli. Ellos son pues muy famosos porque han realizado diferentes leyes y diferentes estados a nivel de los fluidos. Ellos también continuaron esos experimentos que hizo Hales, pero acá pues ya ellos, en vez de usar solamente como esos tubos de vidrio, quisieron ver si los tubos llenos de mercurio también podían ayudar a determinar esos múltiples puntos de presión que tenía la aorta de los animales que evaluaban. Y así fue como nació el primer manómetro de mercurio, que como sabemos, pues posteriormente va a servir mucho pues, en cuanto a la historia de los tensiómetros y de los diferentes dispositivos de medición de presión. 1847 se continúan estos registros directos y aquí ya tenemos las primeras gráficas de esas ondas de pulso, que como podemos ver ahí en esa gráfica de Carl Lewin, es muy, muy similar a lo que ya hoy en día pues hemos podido analizar y la onda que les mostré al inicio pues de la presentación. Aquí pues ya Lewin empezó a ver cómo ese manómetro de mercurio a partir de un dispositivo que él inventó, que es el que está acá en la gráfica, se llamó quimógrafo, utilizaba una pluma flotante y esta pluma acoplada a ese manómetro de mercurio ayudaba o le permitía graficar estas ondas y así ver cómo era esa naturaleza periódica de la presión arterial. Ya pasando pues al siglo XX, 1947, 1969, ya con todo lo que se había descubierto pues a partir de todos los experimentos anteriores, se quiso saber si entonces estas mediciones de las presiones arteriales y de las ondas permitían dar más información y no solamente pues los números de las tensiones arteriales. Es así como se empezó a investigar qué parámetros que nos daban esos monitoreos invasivos permitían estimar volúmenes sistólicos. Entonces así, pues hay varios estudios, aquí pues solo puse 3 de ellos, 1947, 1953 y este último en 1955, donde se empezó a evaluar cómo utilizar esa presión de pulso para estimar esos volúmenes sistólicos. Realmente lo hicieron inicialmente con animales, les fue muy bien, posteriormente con humanos, aunque esas mediciones no fueron muy precisas, pero pues se continuó como el estudio de esa morfología de la onda. Posteriormente vieron que como esa presión de pulso no era muy eficiente para medir esos volúmenes sistólicos, se empezó a investigar sobre el método del área bajo la curva, que ya daba muchísima más información y que se usa hoy en día como tal para medir esos parámetros hemodinámicos. Ya en 1949 tenemos la primera colocación clínica del catéter arterial por Peterson. En esta revisión de tema que publicó de acuerdo a sus experiencias colocando estos primeros catéteres arteriales, hablaba que lo que él hacía era una como inserción de un catéter de plástico en una arteria y de esta forma retiraba la aguja y conectaba a ese dispositivo a un manómetro de capacitancia y esto le permitía registrar durante más tiempo
y además le permitía pues al paciente una movilidad. Es decir, pues esas son las bases de todo el cateterismo que hoy hacemos a través de guías. Y es así como en 1953 tenemos pues la famosa técnica del Seldinger. Él aquí pues con los estudios que había realizado Peterson empezó a ver que la forma más segura y más eficiente de estos catéteres arteriales eran a través de las guías. Y así fue como utilizó un catéter sobre guía y es lo que usualmente utilizamos en nuestra actualidad. Obviamente, pues los catéteres de esa época no son como los de ahora. Estas imágenes son del artículo que él publicó y vemos pues que son muy, muy distintos, pero son las bases de lo que hacemos en la actualidad. 1971, que pasó pues ya después de tener todo este monitoreo, después de tener la inserción de los catéteres y las guías, resulta que las mediciones que se hacían se estaban sobreestimando como los resultados de esas presiones y se estaba viendo que además esas ondas que se producían mecánicamente estaban produciendo una reflexión de ondas, o sea, estaba como perjudicando la medición de esta presión arterial y se empezó a ver si era un problema como tal de las ondas que afectaban el registro o si era un problema como tal de las arterias, porque muchas de estas reflexión de ondas empezaron a verse en el contexto del envejecimiento y la hipertensión. Aquí pues surgen dos conceptos importantes, ambos reflexión de ondas, porque posteriormente los dispositivos que se fueron implementando ya corrigen esta reflexión de ondas, y dos, que sí el envejecimiento y la hipertensión y otras alteraciones vasculares van a afectar la medición de la presión arterial y de la morfología de la onda como tal. Ya en 1974 se fue entonces las investigaciones hacia el objetivo de estudiar estas distorsiones de ondas de presión, pero además ver los mecanismos en los que se podía corregir esta distorsión. De esta forma se pueden dar unos parámetros hemodinámicos mucho más confiables sobre gasto cardíaco y sobre función ventricular. Los estudios de esa época eran estudios tanto descriptivos, observacionales y además experimentales in vitro, con una serie de dispositivos, transductores y demás que les permitían ver esa oscilación de las curvas y de las ondas y poder corregir al mismo tiempo esta distorsión, y esos parámetros de corrección pues los implementaban de una vez en los dispositivos que se estaban realizando en ese momento. En estos mismos años, los años 70, años 80, se empezó a crear entonces a partir de toda esta investigación de las ondas y de cómo se estaba reflejando esta información en los monitoreos que ellos tenían en esa época, fue como empezaron a crearse las bases para esos transductores que les hablé pues al inicio de la presentación. Son unas fórmulas bastante complejas, una información que para nosotros es un poco complejo a veces de leer, pero de esta forma fue como se empezó a implementar estos transductores y así ya podemos medir esa magnitud física que tenía tantos problemas en la medición como tal y la amplitud de la misma a una señal que ya es mucho más fácil de leer en los monitores actuales, y todo esto es gracias a toda esa investigación que se hizo previamente. Ya para los años 90 ya se tiene pues, toda la información, ya se tiene toda la corrección de todos estos errores que se vieron en los últimos años y se empiezan a crear los nuevos monitoreos, los nuevos dispositivos ya modernos que además permitían empezar a medir esas variables hemodinámicas de forma indirecta. Es decir, ahí en este caso se lanzaron 4 tipos de dispositivos: el LIDCO, el PICO, el FLOTRAT y el MOSCAR, que probablemente los hemos visto en las clínicas. Ellos pues permiten la medición como tal de la presión arterial, de la onda de pulso, y a través de una serie de algoritmos que presenta el dispositivo permite además diferir la información tanto de gasto cardíaco como de volumen intratorácico, índices de permeabilidad y pues otras mediciones importantes que se necesitan. El sistema LIDCO se lanzó en 1990 en el Reino Unido. Utiliza un bolo de cloruro de litio y permite pues censar a través del catéter arterial ese gasto cardíaco mediante la dilución. Y el sistema PICO fue lanzado hacia 1997 en Alemania, y lo particular de ese sistema es que no solamente tiene relación con el catéter arterial, sino que también requiere un catéter venoso central, y la idea es que con estos dos catéteres se tenga un amplio margen
pues, de información para poder calcular estas variables. El Flottran fue lanzado ya en el 2005, particular de él, en diferencia de los demás, que permite también, a través de estos algoritmos, colocar información demográfica del paciente y medir de una forma un poco más confiable estos parámetros hemodinámicos. El Moscar, que fue lanzado también más o menos en los mismos años, 2005-2006, en Italia, también permite medir esta misma información, pero ya con una alta resolución y además sin necesidad de que se esté calibrando el dispositivo ni que se estén, pues, colocando datos externos del dispositivo por sí solo, hace toda esta información. Bueno, devolviéndonos aquí un poquito hacia los años 2000, vemos que ya Michard quiso como ver, o sea, se devolvió nuevamente. Recuerden que les estaba hablando que inicialmente se estaba evaluando esta presión de pulso como para mirar cambios en las ondas y cambios en las presiones y dar más información. Luego se abandonó un poco este concepto de presión de pulso, se empezó a ver el área bajo la curva y ver otros parámetros. Pero Mitchell en el 2000 inició nuevamente investigaciones a partir de estas presiones de pulso y su variabilidad en pacientes que estaban ventilados de forma mecánica. La idea de esta investigación era ver cómo era esa variación respiratoria de presión de pulso del paciente para predecir si había una respuesta a volumen en pacientes que se encontraban sépticos con falla circulatoria y conectados a un ventilador mecánico. ¿Qué encontró Mitchell? Encontró que un valor mayor del 13% de esa variación de presión de pulso se consideraba como un delta de presión que antes de la administración de líquidos permitía predecir la respuesta favorable a expansión con fluidos, siendo pues corroborado posteriormente en distintos metaanálisis y pues como ya conocemos es uno de los parámetros que se ve para esa variación de presiones, para esa como respuesta favorable a los líquidos. 2013, en 2013 se empezó a ver como tal entonces la aparición de algoritmos de aprendizaje automático. Ya pues sabemos que a través del siglo XXI pues se empezó a implementar mucho más todos los mecanismos de inteligencia artificial y pues la idea fue también adquirir como todo este conocimiento y todos estos algoritmos y colocarlos en los dispositivos de monitoreo invasivo hemodinámicos. La idea con estos algoritmos es que permitan un aprendizaje automático y por sí solos pues interpreten la forma de la onda arterial y brinden diferentes informaciones sin necesidad de que se esté pues calibrando y se esté colocando información constantemente. Este estudio de 2013 de Almeida evaluó entonces estos tipos de algoritmos a través de inteligencia artificial y se planteó un algoritmo que se llama el algoritmo de Random Forest, que en ese momento pues mostró una alta precisión, más o menos del 96.95% y un área bajo la curva de 0,96 en la curva de Bott y permitió pues empezar a implementar estos distintos algoritmos de inteligencia artificial a estos dispositivos de monitoreo invasivo. 2022, perdón, empezó a verse entonces que estos algoritmos no solamente estaban funcionando pues para brindar información, sino que también permitía ser usados para corregir errores que se iban presentando en el momento pues de conectar el dispositivo o en la forma en que esté funcionando como tal dispositivo de monitoreo invasivo. Este estudio de Reinhardt del 2022 investigó entonces la aplicación de estos algoritmos de aprendizaje automático para identificar esos errores que se podían producir en la forma de la onda de presión arterial invasiva, básicamente evaluando tres tipos de errores. Uno fue el amortiguamiento excesivo o damping, también llamado damping. Otro fue cuando los traductores estaban colocados demasiado altos o cuando los traductores estaban colocados demasiado bajo. La idea fue evaluar también áreas bajo la curva de la capacidad que tenía este algoritmo de detectar esos errores y se encontró que básicamente todos estaban superior a 0.9, permitía pues clasificar adecuadamente los tres tipos de errores y de esa forma también se empezó a implementar o se ha empezado a implementar estos algoritmos en los dispositivos más modernos
para así también corregir de forma inmediata los errores y que nosotros tengamos la información más precisa pues todo el tiempo posible. Me devuelvo un poquito al 2020 porque también se ha estudiado cómo estas ondas de presión han cambiado a partir de la pandemia de COVID-19. Este estudio, que fue el 2020 por Bruno y sus colaboradores, se llamó el estudio Cartesian. La idea fue realizar un proyecto multicéntrico internacional, investigó la relación que tenía la presencia de infección por COVID, su gravedad y el envejecimiento vascular temprano. ¿Qué analizó este estudio? Parámetros como velocidad de onda de pulso y rigidez arterial, los cuales pues están directamente relacionados con la información que nos brinda la onda de presión arterial. Fue un estudio pionero, investigó por primera vez esos impactos a largo plazo que el COVID-19 puede tener en la salud vascular y se encontró que efectivamente la infección por COVID estaba muy relacionada a esos daños o a esa rigidez arterial que se estaba presentando en los pacientes y que obviamente podíamos ver reflejados en las ondas de presión. 2023 continuaban esos estudios, pues ya aquí realmente empezaron a verse una gran cantidad de estudios en cuanto a COVID-19 y lesiones vasculares. Como tal, estos son más de los ejemplos que traigo. Fue publicado, me pareció interesante porque es una revisión sistemática, evaluó 9 estudios con un total de 536 pacientes y pues lo que se hizo fue evaluar los diferentes estudios que se habían publicado a partir del 2019, 2020 hasta esa fecha, para ver si efectivamente lo que los estudios estaban mostrando de forma individual en cuanto a COVID y la rigidez arterial, pues sí tendría algún tipo de validez. Sí, se encontró que efectivamente el aumento de la onda de pulso carotidio femoral nos ayudaba a ver cómo el COVID estaba acelerando el envejecimiento vascular y además estaba aumentando el riesgo cardiovascular de los pacientes. Bueno, 2024, este estudio del año pasado me pareció también muy interesante porque pues habían varios, así de ámbitos prehospitalarios. Este pues, es el que tenía más pacientes y es un estudio que se llevó a cabo perdón, es un estudio que se publicó pues el año pasado en el Reino Unido y lo que se hizo fue evaluar la viabilidad y las características de un monitoreo invasivo de presión arterial en pacientes críticos, pero ya no en el ámbito de urgencias perdón, en el ámbito de cuidados intensivos donde generalmente se maneja, sino de forma prehospitalaria. En este caso en específico en un servicio de ambulancia aérea de allá del Reino Unido. Se tomaron datos desde el 2015 hasta el 2023, pues un estudio pues observacional. Inicialmente pues tenían una cantidad de 15.556 pacientes. De todos estos pacientes, 1.083 habían sido monitorizados de forma invasiva desde el área de la ambulancia. La idea pues, de este estudio fue solamente describir como las características de esos pacientes, las características que habían tenido en cuanto a la caterización, o sea, cuáles eran las arterias que más se habían usado, cuáles eran las complicaciones que más habían tenido y si habían usado vasoactivos como tal durante ese traslado, pues realmente pues no se hizo ninguna otra relación, no fue un análisis ni nada, fue simplemente pues mostrar que ellos estaban empezando a implementar el monitoreo invasivo también de forma prehospitalaria para ya en el momento de llegar a las urgencias pues tener la mayor información posible acerca del paciente. A pesar de que pues está empezando a ver ese monitoreo así ya de forma temprana en otras áreas diferentes a los cuidados intensivos, realmente las futuras investigaciones van más impulsadas a que esa onda de pulso se pueda detectar de una forma menos invasiva. Ya hay algunos dispositivos que permiten a través de ultrasonografía o pletismografía ver estos mismos parámetros sin necesidad pues, de tener un catéter arterial o un método tan invasivo que, como sabemos, puede llevar a varios riesgos. Y pues en cuanto a estos métodos no invasivos, está cobrando pues bastante importancia la pulsioximetría que todos usamos pues en nuestro diario y que muchas veces pues solo la vemos para
mirar saturaciones y ya, pero como vamos a ver, da una gran cantidad de información y muchas de esas informaciones son muy similares a las que les hablaba ahorita del monitoreo invasivo. Conceptos generales, solamente para recordar, como les mencionaba, es una técnica que de forma temprana se usó para medir saturación de oxígeno de una forma pues que no fuera invasiva y continua y de esta forma detectar episodios de hipoxemia de forma temprana. Pero se han ido implementando otras aplicaciones del pulsioxímetro para ver también respuestas a volumen, datos de perfusión tisular, pues frecuencia cardíaca evidentemente, tono vascular dependiendo de la forma de esa onda, monitorización de arritmias y ya dispositivos más avanzados permiten dar datos de índices de perfusión y de variabilidad de onda de pulso. Aquí solamente también para recordarles los principios de la oximetría de pulso. Ella funciona a partir de la espectrofotometría y de la fotopletismografía y la idea es medir el porcentaje de saturación de la oximoglobina y así pues diferenciar, el dispositivo diferencia pues la sangre arterial de la venosa y permite dar estos datos que les mencioné anteriormente y además nos permite ver la onda de pletismografía que como podemos ver acá en la diapositiva es exactamente igual a la onda que nos da el monitoreo invasivo. A partir entonces de esta morfología de onda, se ha visto que dependiendo de algunos datos que nos da la morfología como tal de la onda, nos puede dar información acerca del tono vascular, nos puede dar información sobre si hay vasoconstricción o vasodilatación, y pues ya algunos otros dispositivos usan como parámetros de índice de perfusión, índice de rigidez arterial y pues otras informaciones ya más avanzadas. Y lo mismo, ¿cómo hemos llegado entonces a estos conceptos actuales de la pulsioximetría? Podemos hablar realmente que las bases de la oximetría de pulso vienen desde los años más o menos 1760, 1852. Aquí pues hay dos investigadores importantes científicos de esa época que fueron Lambert y Peer. Realmente pues ellos empezaron a hablar fue de informaciones relacionadas con la transmisión de luz y de la densidad óptica y esta forma, estas bases como tal de esta transmisión y de esta densidad fue lo que permitió más adelante el desarrollo de los dispositivos de pulsioximetría utilizando estos datos de espectrometría. 1860, aquí también es importante porque en esta época se inventó el espectroscopio, que es parte fundamental de los pulsioxímetros. Esto fue gracias a Kirchhoff y Boson. Y la idea en ese momento fue que en Alemania, eso se produjo en Alemania, se examinó espectros de compuestos químicos con base en este espectroscopio, que es ese dispositivo enorme que vemos acá en la diapositiva, y esto permitió que se fueran desarrollando con el tiempo dispositivos mucho más pequeños que se pudieran empezar a implementar en mediciones ya en el área médica como tal. Es así como ya llegamos a 1974 y en Japón, este señor Takuo Oyaji fue el inventor como tal del pulsioxímetro y del concepto de pulso a través de oximetría. Este dispositivo, que es el que vemos acá en la pantalla, que es bastante grandecito para la época, se llamó en ese momento OLB 500, perdón, 5100 y pues Japón en ese momento solicitó su patente. Sin embargo, este primer dispositivo no fue muy fiable porque sobreestimaba la saturación. Pues recordemos que los primeros dispositivos fueron usados es para medición de saturación más que los otros parámetros que les hablaba. Sin embargo, pues gracias a este dispositivo fue que ya entre los años 70 y los años 80 fue como el boom de las diferentes empresas en realización de pulsioxímetros ya comerciales, sobre todo Estados Unidos. Y pues estos son como algunas fotografías de esos primeros dispositivos que se tuvieron para esa época. Sin embargo, a pesar de que todo esto se hizo entre los años 70, 72, 74, la validación clínica como tal del uso de pulsioxímetro fue hasta 1987, donde Severinghaus y Honda publicaron esta revisión histórica que evaluaba como las diferentes informaciones de los usos del pulsioxímetro a partir de 1972, cuando se lanzó en Japón hasta más o menos esa época. Y la idea fue demostrar en este estudio que el dispositivo era muy útil para la parte clínica como tal,
para medir en ese momento pues las saturaciones de oxígeno. Me doy un salto grandecito hasta el 2005, solamente pues para mencionar que a partir de esos años se empezó a hablar del dispositivo de pulsioximetría como un indicador también de la perfusión tisular de los pacientes de una forma que no fuera invasiva. Este estudio, Liman y Baker, lo que hizo fue evaluar cómo ya esa morfología que mostraba las ondas, que mostraba el dispositivo en sus frecuencias cardíacas, podía funcionar como un indicador indirecto de esa perfusión tisular y pues a su vez del estado hemodinámico de la persona. Esto se hizo gracias a que se empezó a evaluar la variación de la amplitud de la onda y nos permitía estimar como tal ese volumen sanguíneo. Entonces, como podemos ver, empezaron a construirse o a darse parámetros muy similares a los que vimos ahorita con el monitoreo invasivo de la presión arterial. Y pues esto ya es un método mucho más sencillo de usar, no invasivo y que se encuentra en todas partes. 2008 ya se empezó a hablar como tal del índice de pletismo gráfico de variabilidad. Este estudio, por ejemplo, que fue publicado en ese año de Cannesson, fue un estudio prospectivo, fue observacional, fue con muy pocos pacientes, 25 pacientes solamente. La idea era evaluar pacientes que ingresaban a cirugía y que se encontraban bajo anestesia y que se se monitorizaban con oxímetro de pulso y permitió que los valores o la información que se obtenía de esos pacientes ayudaba a calcular la variabilidad de la amplitud de esa onda de pletismografía durante la respiración, durante la conexión, pues como tal, la ventilación mecánica. De esta forma, pues fue como se empezó a construir este concepto de índice de pletismográfico de variabilidad. Se evalúa pues el área bajo la curva de este método de medición con unos valores de 0,93, con una buena pues capacidad predictora de respuesta. Esto se empezó a usar para medir respuesta a líquidos, o sea, igualito que como estábamos viendo anteriormente con el monitoreo invasivo de presión arterial, también se empezó a ver esa variación de amplitud para la respuesta a fluidos. 2019, o sea, durante todos estos años se continuaron realizando estudios con base en esta información y evaluando índices de pletismografía. Y este metaanálisis, esta revisión sistemática y metaanálisis se publicó en el 2019, recogiendo pues como tal todos estos estudios que se habían realizado durante esos 10 años. Realizaron 25 estudios en ese momento para evaluar cuál era la confiabilidad de ese índice para realmente medir la respuesta a líquidos en pacientes que estaban bajo ventilación mecánica. El área bajo la curva pues fue buena, fue de 0,82, no fue la mejor, pero pues indicaba una capacidad moderada para predecir respuesta a líquidos y es por eso que también hoy en día se está empezando a utilizar este índice para evaluar esa respuesta a fluidos sin necesidad de un dispositivo invasivo. Me vuelvo un poquito hacia el año 2010. Aquí se empezó a ver otro parámetro que el dispositivo estaba brindando. Pues como mencioné anteriormente, se usaba más que todo era para ver la saturación. Luego se dejó como un poquito al lado porque se empezó a evaluar cómo era esa onda de pulso que nos estaba dando el dispositivo. Pero aquí pues otra vez volvió como el interés a esa saturación de oxígeno que daba como tal el oxímetro. Y la idea en los diferentes estudios que se empezaron a realizar fue comparar si realmente esa saturación era igual de eficiente a la que tenemos pues a partir de los gases arteriales. Este estudio, que se publicó por Wilson y sus colaboradores en el 2010, evaluó la precisión de esa pulsioximetría en pacientes con sepsis graves, choque séptico, en urgencias, en la UCI de urgencias, pues está, digamos que en el contexto de ellos, tienen una UCI en los servicios de emergencias, y la idea era evaluar 88 pacientes en un estudio retrospectivo de Cordes en Canadá. ¿Qué encontraron ellos? Que la pulsioximetría sobreestimaba la saturación en comparación a la que se encontraba en los gases arteriales en un promedio de 2,75% y se encontró que un 50% de esos pacientes que en el dispositivo tenían unas saturaciones de 90 a 93, en los gases arteriales realmente tenían saturaciones por debajo del 90%. Es otro estudio que fue el 2020 sobre la misma temática, fue prospectivo, fue observacional, fue multicéntrico con más pacientes, 400 pacientes,
Y lo mismo lo que querían era evaluar esa concordancia entre la saturación del dispositivo y la de los gases arteriales. Aquí que encontraron lo contrario, que la saturación del dispositivo subestimaba la saturación real de los gases arteriales en un 1,2%. Sin embargo, cuando las saturaciones tanto en el dispositivo como en los gases eran mayores al 92%, pues tenía una concordancia mucho mayor y encontraban una sensibilidad del 100% y una especificidad del 84%, del 84%. Diferente a cuando se aplicaba pues solamente con los gases arteriales. Sin embargo, pues tienen como unos datos ahí bastante contradictorios y no es muy clara la información de cómo se tomaba pues la información del dispositivo como tal. Fue publicado en el 2023 acerca del mismo tema. Fue también un estudio observacional prospectivo que se realizó en India con 102 pacientes. La idea era evaluar pacientes que se encontraban en los servicios de UCI en las áreas de cirugía y mediciones simultáneas. Ellos sí especifican ahí en su estudio que fueron mediciones simultáneas de los gases arteriales y del pulso oxímetro. ¿Qué encontró este estudio? También que subestimaba la saturación, el dispositivo, en comparación, pues, como tal, a los gases arteriales. Como vemos, pues, es un tema que ha estado bastante contradictorio en los diferentes estudios que se han realizado. Y en conclusión, lo que más han encontrado es que la saturación de oxígeno del dispositivo como tal, cuando los gases arteriales muestran una saturación baja, no es tan eficiente a que cuando tenemos un paciente pues con unas saturaciones normales. 2021, la idea en este momento fue ya empezar a ver si el pulso oxímetro podía dar informaciones de volumen muy similares a las que daban los monitoreos invasivos. Este estudio fue un estudio prospectivo también, 72 pacientes, y la idea era ver los cambios de índice de perfusión y cómo podía predecir la respuesta a volumen cuando se realizaba pues la elevación pasiva de las extremidades. Se concluyó que había un aumento del índice de perfusión mayor del 9% y esto podría diagnosticar una respuesta positiva a esa administración, a esa elevación pasiva de las extremidades. Y eso pues también se correlacionaba con un incremento del índice cardíaco mayor al 10% y evaluaban una sensibilidad del 91%, una especificidad del 79%, un valor predictivo positivo del 80% y valor predictivo negativo del 91%. Sin embargo, pues también fue un estudio observacional y como vemos, pues fueron pocos pacientes, 72 pacientes, no más. 2022 se siguió evaluando como tal estudios acerca de la precisión en perfusión que podía brindar estos dispositivos. Esta fue una revisión sistemática donde se incluyeron 22 estudios y se concluyó que el 75% de los oxímetros se consideraban precisos para cuando se tenía pacientes con mala perfusión y que incluso era mucho mejor la información que brindaba cuando se colocaban en el lóbulo de la oreja y de esta forma era mucho más sensible que cuando se colocaba en la punta de los dedos. Ellos medían pues hacían una comparación directa de esta información que brindaba el dispositivo también pues con los resultados que se obtenían por los gases arteriales. Sin embargo, como los datos fueron muy heterogéneos, ellos no llevaron a cabo un metaanálisis, simplemente la revisión sistemática. 2024, ya finalizando, esto me pareció también muy interesante, se ha empezado a investigar en los últimos años si la pigmentación de la piel, o sea, las personas de raza negra o de raza oscura, tienen algún tipo o sea, de cambios en la medición del pulso oxímetro en cuanto a sobreestimar o subestimar la saturación arterial. Esta fue una revisión sistemática, reunió algunos de los estudios que se habían publicado entre 1976 y 2023. En total fueron 44 estudios que reunieron más o menos unas 222.000 personas. Incluyeron estudios prospectivos, retrospectivos, incluso algunos experimentales. ¿Qué se encontró? Pues primero que todo, y lo que más hacen énfasis antes de dar los resultados del estudio, es que 64% de estos estudios presentaban
o sea, un alto riesgo de sesgo y mucha heterogeneidad, por lo cual pues los datos y como tal las conclusiones habían que tomárselas un poquito más como con cuidado. Solo 11 estudios de estos 44 realmente midieron de una forma directa el tono de piel, el resto utilizaban solamente la información que brindaba la etnicidad o parámetros visuales como tal y no escribían cómo se había determinado realmente la pigmentación de la piel para poder compararlo con los otros estudios. Y la mayoría, de todas formas, a pesar pues, de toda esta heterogeneidad, la mayoría de los estudios reportó que el pulsosímetro sobreestimaba la saturación en personas con tonos de piel más oscuros. Tampoco se pudo realizar un metaanálisis, pues porque eran muy heterogéneos los datos de los diferentes estudios que evaluaron. Finalmente, entonces, ¿cuál es el futuro en investigación en cuanto a pulsiosimetría? Realmente va encaminado no solamente a empezar a brindar más información e información muy similar a las que brinda el monitoreo invasivo, teniendo en cuenta que ambos miden esa onda de pulso, sino que también la idea es integrar, así como se está integrando en los monitoreos en los dispositivos invasivos, la idea es integrar también esos modelos de inteligencia artificial y así que usar ese dispositivo que al simple vista parece tan sencillo y tan fácil de usar además para que sean predictores tempranos de pacientes críticos tanto en los servicios de urgencias como en los servicios de cuidados intensivos.